y una maestría en mitigación de desastres con énfasis en sismología, otorgada por el Instituto Nacional para Estudios de Política en Tokio, Japón, y el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sismo Resistente. Desde hace 15 años ha trabajado en la implementación de proyectos para la reducción del riesgo de desastres en temas de ciencias de la Tierra, siendo nombrado como subdirector general del INSUBUME, que es el instituto que acabo de mencionar, en diciembre de 2018. La presentación que nos hará se enfocará en los hechos ocurridos durante la erupción del 3 de junio del volcán de fuego en Guatemala y las medidas posteriores que se tomaron. Adelante, ingeniero Raúl Salguero. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto acompañarnos el día de hoy. Me agradezco la invitación. Como bien decía durante mi presentación, voy a hablar de la erupción del volcán de fuego el 3 de junio del año pasado en Guatemala. Esta erupción pues sorprendió al país, ¿verdad? A la población. Creo que sorprendió a todos, excepto a los vulcanólogos que sabían que esto era latente. El país sufrió pues mucho. Tuvimos alrededor de 319 personas fallecidas, es lo contabilizado. Sin embargo, se cree que pueden ser alrededor de 400, ¿verdad? Porque incluso más. Un poblado desapareció totalmente y cuando mueren familias, digamos de esa manera, pues no hay quien reclame nada, ¿verdad? Entonces, si muere toda la familia, pues esos no son contabilizados. Entonces, para ponerlos en contexto, este es el marco tectónico. Bueno, estamos muy cerca de Guatemala, realmente aquí, como bien decían, el arco mexicano, ¿verdad? Se debe a la subducción de la placa del Coco. Igual nuestros volcanes se deben también a la subducción de la placa del Coco, con la diferencia de que nosotros tenemos una triple interacción. Tenemos la placa de Norteamérica, que es donde, digamos, México está asentado, y la parte, digamos, central del territorio y sur está sobre la placa del Caribe. Esto provoca pues un patrón bastante complejo de fallas. Guatemala es susceptible a grandes movimientos sísmicos. Y luego tenemos nuestra cadena volcánica que corre paralela al Océano Pacífico y que prácticamente es la responsable de la construcción de toda la parte sur del territorio guatemalteco. De hecho, si ustedes ven, nuestra costa sur es bastante plana, precisamente porque toda está conformada de sedimentos volcánicos. Bueno, entonces hay aproximadamente 323 focos eruptivos identificados en Guatemala. Digamos que en algún momento, ¿verdad?, hubo destrucción de material ahí. Es un país sumamente volcánico. Y actualmente tenemos 3 volcanes activos en un territorio bastante pequeño, ¿verdad? Guatemala tiene aproximadamente 110,000 kilómetros cuadrados, aunque digamos un 60% de eso es la zona montañosa que está en la parte central y sur del país. Y ahí tenemos estos 323 focos eruptivos, es muchísimo, ¿verdad? Y tenemos 3 volcanes activos, que sería el volcán de Pacaya, que es la foto que está allá en la izquierda arriba, el volcán Santiaguito, que está aquí abajo. El volcán de Pacaya es un volcán basáltico con erupciones estrombolianas y digamos ríos de lava como los que ven en la foto, bastante espectaculares. De hecho, actualmente se encuentra así como ustedes lo ven. Es una foto muy reciente. Luego el volcán Santiaguito. Pues el volcán Santiaguito es relativamente joven, es un volcán dacítico que surgió en 1922.
en el cráter que quedó remanente de la erupción del volcán Santa María en 1902, un estratovolcán andesítico. Esta erupción fue una de las más grandes del siglo XX. 8 kilómetros cúbicos de magma fueron vaporizados. Y luego, como les decía, 20 años después surge el volcán Santiaguito, este domo dacítico que bueno, hace explosiones también cada 45 minutos, cada hora, y lleva ya pues casi 100 años, ¿verdad? De esa manera. Y luego aquí la foto de la derecha, pues me gusta mucho esta foto porque esta está tomada desde el volcán de Pacaya, viendo hacia 3 volcanes. Tenemos aquí el volcán de agua enfrente. De hecho, creo que no se alcanza a ver, pero la foto, el borde de los volcanes que están atrás se ve un poco distorsionado porque este flujo de lava estaba caliente todavía. Lo que pasa es que como es de día, entonces la luminosidad no se ve, ¿verdad? Pero realmente estaba caliente, entonces el aire está fluctuando. Tenemos aquí a la derecha el volcán de agua. Los españoles, cuando llegaron a Guatemala, fundaron su segunda capital en las faldas del volcán de agua. Luego, durante una tormenta que duró algunos días, seguramente debe haber sido una tormenta tropical de esas que nos azotan de vez en cuando, la leyenda dice que el volcán tenía una laguna en el cráter y que el cráter se rompió y el agua bajó. Según estudios geológicos, ahora se sabe que realmente no fue una laguna, nunca existió laguna, realmente el cráter no es impermeable. Entonces, lo que sucedió es que el suelo se saturó, provocó un flujo de lodo, ¿verdad? Que en términos técnicos, de hecho, sería lo que conocemos como lajar también en los volcanes, ¿verdad? Solo que sería un lajar frío, y sepultó el pueblo. Esto fue 1500, en los inicios de 1500, despuesito de la conquista de Guatemala. Y de hecho, el último flujo de lodo destructivo lo tuvimos en el año 2005 en un poblado en el lago de Atitlán, se llamaba Panabá, que fue declarado camposanto, donde alrededor de 500 personas murieron también. O sea, en Guatemala pasan estas cosas, ¿verdad? Imagínense, pasó en la primera ciudad prácticamente fundada por los españoles, y pasó en el 2005 nuevamente en el volcán Atitlán, ¿verdad? Nuestros volcanes pues son bastante jóvenes, geológicamente hablando, y son muy susceptibles, ¿verdad? Incluso no solo los que están activos, sino también los volcanes inactivos, ¿verdad? Acordémonos que estos estratovolcanes se llaman precisamente de esa manera porque están conformados, pues, son una pila de materiales no consolidados, ¿verdad? De flujos de lava, de rocas, de ceniza, arena, de todo. Entonces son muy susceptibles, pues, a este tipo de deslizamientos. Y luego, atrás del volcán de agua, el que está justo en medio, ese es el volcán de Catenango. Ese tiene 2 picos, el pico Yepocapa de la derecha, que es el bajo, y el pico mayor, que es el del centro. Este es un volcán que tiene 3.975 metros sobre el nivel del mar, y es exactamente lo que sucede aquí con el Nevado de Colima y el volcán de Fuego, ¿verdad? Son, digamos, que 2 picos hermanos, digamos, ¿verdad? Uno es más viejo que el otro. Entonces aquí ha sucedido que este complejo, el complejo de atrás, se ha ido construyendo con el tiempo. Tenemos Yepocapa, pico mayor. Luego existía otro volcán que se llamaba La Meseta, que se colapsó. Eso es común que pase también en los volcanes se derrumban, ¿verdad? Y luego crece otro cono dentro, y ese cono que creció, que empezó a crecer hace 8.500 años, es lo que nosotros conocemos como volcán de fuego. Dado el antecedente de este volcán, del que les decía volcán de agua, ¿verdad? Que los españoles simplemente vieron lodo bajando de él, entonces lo denominaron volcán de agua. Entonces, como veían que el otro volcán pues hacía erupción, la lava y todo esto, le llamaban volcán de fuego. Su nombre en Cachiquel, que es la lengua indígena de los alrededores del volcán, es Chigaj. Chigaj significa también el lugar donde está el fuego, ¿verdad? Entonces, ya solo eso nos dice mucho. Nos dice que el volcán está activo, ¿verdad? Que el volcán siempre ha estado activo.
por lo menos en tiempos históricos, obviamente, ¿verdad? Y que cuando ha tenido periodos de quietud, estos no duran más que un par de décadas y el volcán se activa nuevamente. Entonces, vamos a hablar específicamente del volcán de fuego. Bueno, aquí una pregunta para la audiencia. ¿Cuál es el nombre de este volcán? Fuego. Exacto, este es el volcán Tacaná. Este volcán es mitad guatemalteco, mitad mexicano. Es un volcán de 4.000 metros de altura. Esta foto la tomé en la desembocadura del río Suchiate, que es el río limítrofe. Este volcán, entonces, como les decía, la mitad pertenece a México y la mitad pertenece a Guatemala. Bueno, me gusta esta foto porque pareciera que nuestros volcanes, bueno, Fuego tiene 3.763 metros de altura, aunque es variable, ¿verdad? Porque Fuego está creciendo, colapsando, todo eso, ¿verdad? Pero esta foto la tomé justo donde el río encuentra el mar, ¿verdad? El río Suchiate, que les digo, es su frontera sur, ¿verdad? La frontera sur, límite con Guatemala. Y ahí prácticamente estamos viendo 4 kilómetros en vertical, ¿verdad? del volcán Tacaná. El volcán Tacaná se considera activo y de hecho es monitoreado por ustedes, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna instrumentación ahí. De hecho, ese es uno de los planes que tenemos, poner algún tipo de instrumentación del volcán Tacaná. Para mostrarles también lo volcánico que es el país, pues este es el lago de Atitlán. Es un lago muy famoso, muy turístico, y de hecho es una caldera volcánica, ¿verdad? O lo que se denomina supervolcán. Volcanes que muchas veces no construyen edificios volcánicos, conos, sino que simplemente explotan cada cierto tiempo. Tiene 130 kilómetros cuadrados y en sus bordes tiene otros volcanes. Digamos, es muy común que en este tipo de calderas, luego en los bordes comienzan a formarse volcanes, ¿verdad? En el caso aquí ustedes pueden ver el volcán San Pedro, es este de la derecha. Luego en la parte media el volcán Tolimán, y luego atrás el volcán Atitlán, que digamos el volcán Atitlán es el nuevo Tolimán, ¿verdad? Se da el mismo fenómeno, digamos, ¿verdad? Cuando la corteza se engruesa lo suficiente, es más fácil comenzar y seguir rompiendo al sur. Siempre los volcanes van creciendo hacia el sur. En Guatemala van formando más país, digamos, ¿verdad? Y en este caso, ese volcán Atitlán que está atrás del volcán Tolimán, les decía que en el 2005 produjo este flujo de lodo, luego también de una tormenta tropical que mató alrededor de 500 personas. Un hecho muy lamentable también, muy reciente. Y bueno, ahora del volcán que vamos a hablar, el volcán de Fuego. Esta foto pues es muy interesante. Aquí, bueno, es una foto aérea, ¿verdad? Ya en la esquina superior izquierda ustedes pueden ver el cráter del volcán de Fuego. Gracias, mejor. Y toda en esta parte, lo que ustedes ven es una cicatriz. De hecho, ahí, si ustedes ven, el volcán es como un pastel, ¿verdad? Por eso se llama estratovolcán, ¿verdad? Estrato significa capa. Entonces, ustedes pueden ver ahí todas las capas, y básicamente esta cicatriz es el remanente del colapso que produjo el flujo piroclástico mortal que provocó el desastre del 3 de junio del año pasado, ¿verdad? Dejó ahora ustedes, si ven el volcán y si lo hubieran visto antes, pues es muy evidente, ¿verdad? Ver toda esa cicatriz, digamos, donde todo el material se arrastró. Entonces, ¿cuáles son las características de este volcán? Bueno, ya más o menos les he comentado. Este es un estratovolcán compuesto. Normalmente tiene erupciones bastante violentas. Es un volcán andesítico, ¿verdad? Eso quiere decir que su lava tiene cierta composición ácida con contenido de sílice. Eso es muy determinante para la viscosidad de la lava. En función de la viscosidad de la lava es que se puede liberar o retener el gas, ¿verdad? Cuando la lava es muy viscosa, el gas tiene dificultades en escapar, y entonces se producen erupciones muy, digamos que más violentas.
El volcán de fuego pues está bastante cerca de la capital, a 45 kilómetros en línea recta, y está sumamente poblado en sus alrededores. De hecho, ese es el principal problema que tenemos. Entonces, la historia eruptiva en el siglo XX, como les decía, desde que vinieron los españoles, hace 500 años, se tienen registradas erupciones. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, a la antigua Guatemala, que es un lugar turístico muy famoso, ustedes van a ver que en todas las pinturas de la época colonial, el volcán de fuego siempre lo dibujan como una nube, ¿verdad?, que está haciendo erupción. Y luego, si vemos el nombre en Cachiquel, ¿verdad?, Chigaj, que les decía, el lugar donde está el fuego, pues eso dice también que es un volcán que ha estado activo, quién sabe, desde hace muchos miles de años seguramente, ¿verdad?, desde que existe. Estas son las erupciones del siglo XX. Tenemos allá en 1932, esa foto tomada desde la antigua Guatemala. Esta en 1959, tomada desde el aeropuerto. Y esta en 1974, también tomada desde la antigua Guatemala, casi desde el mismo lugar que la primera. Y bueno, ustedes pueden ver una columna ahí enorme, ¿verdad? Es gigantesco, es un volcán sumamente explosivo. Entonces, ¿qué pasó después de 1974? El volcán siguió haciendo erupciones pequeñas hasta que en 1979 de repente se detuvo. Y ahí es donde comienza un proceso de construcción de riesgo, que es, creo, el tema más importante que vamos a estar tratando el día de hoy y mañana. Un poco para entender cuál es la dinámica del volcán de fuego. Estas son las amenazas, digamos. Tenemos que entender bien, y cuando digo tenemos que entender bien me refiero a la población, a las autoridades, ¿verdad?, las autoridades al más alto nivel, qué es un volcán y cómo son sus amenazas, porque muchas veces decimos la lava, ¿verdad?, y nos imaginamos que la lava va a ir y causarnos daño, ¿verdad? Eso no sucede en nuestro tipo de volcán. Tenemos otros fenómenos que son sumamente destructivos y que realmente tenemos que entenderlos, porque si no pasan cosas como la que pasó el 3 de junio del año pasado. Entonces, las principales amenazas, porque hay otras también, pero digamos para nosotros, las principales amenazas en un volcán del tipo como el volcán de fuego son estas tres: la ceniza, los flujos piroclásticos y los lahares. Esas son las tres cosas en que nosotros nos debemos concentrar. Por ejemplo, hay quien dice, bueno, pero ¿qué pasa con las bombas volcánicas, verdad? Las bombas volcánicas simplemente son rocas enormes, calientes, que salen disparadas del volcán. Pero en el caso del volcán de fuego, el cono es tan grande que las bombas realmente no tienen un gran alcance, por lo menos no tan significativo como para poder llegar a comunidades, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa con la ceniza? Por ejemplo, este es el mapa de caída de ceniza de la erupción del 3 de junio. ¿Verdad? El volcán está aquí, en la parte inferior. Y bueno, esto es muy determinante según el viento. ¿Qué pasa con la ceniza? La ceniza, de cierta manera, pues es bastante mitigable. Es un riesgo bastante mitigable. De hecho, por ejemplo, nosotros podríamos barrerla de los techos para que no se acumule. Quizá lo más problemático es cuando la ceniza ya alcanza cierto espesor, que por ejemplo en un poblado llamado Yapocapa, en la erupción del 74 alcanzó 1 metro de espesor la ceniza. Cuando ya tenemos tanta, pues definitivamente destruye cultivos, ¿verdad? Destruye cultivos, destruye incluso el pasto del que se alimentan los animales. De hecho, en la erupción del volcán Santa María en 1902, se cree que alrededor de 7,000 personas murieron. Y eso se cree, porque el presidente de ese entonces no quiso recibir ayuda, ni tampoco fue a atender a la población en esos tiempos. Y mucha gente de hecho murió de hambre, ¿verdad? Porque llovió tanta ceniza que se murieron los cultivos. Luego a los pocos días empezaron a morir los animales también. Y entonces la ceniza sí es un problema, pero digamos es mitigable, ¿verdad? El problema más grande para nosotros actualmente, digamos en tiempos modernos, es la aviación, que estas columnas pueden alcanzar fácilmente de 10 a 15 kilómetros de altura, justo la altura de crucero de los aviones, ¿verdad? Tanto que existe un monitoreo de ceniza a nivel mundial que está emitiendo alertas. Todo el tiempo en el mundo algún volcán va a estar haciendo erupción, eso es muy común.
Entonces, para el caso de la aviación, sí, nosotros, pues en el caso del ICIBUME emitimos alertas y se cierra el aeropuerto, por ejemplo. Eso es algo muy común, de hecho, en Guatemala, ya sea el volcán de Pacaya o el volcán de Fuego, que son los que están cerca de nuestro aeropuerto internacional, pues nos hacen cerrarlo, ¿verdad? Esto es algo ya protocolo, porque sí es bastante, digamos que, peligroso para el caso de la aviación. Ahora bien, flujos piroclásticos, hablemos de flujos piroclásticos. Existen varios mecanismos de formación de un flujo piroclástico, pero básicamente el flujo piroclástico es una nube que corre montaña abajo, de roca pulverizada, puede tener rocas pues, muy grandes, a ceniza muy fina, digamos, en las diferentes partes del flujo. Puede ir a más de 100 kilómetros, incluso alcanzar velocidades de 200 kilómetros por hora. Va muy caliente, alrededor de más de 300, 400 grados centígrados. Incluso tiene una onda de choque, ¿verdad? Como que fuera una explosión. Y algo que ocurre, bien interesante, que todo este gas, digamos, estos gases venenosos que llevan, desplazan el oxígeno. Entonces, hay muchas maneras de morir en el flujo piroclástico, ¿verdad? Si no es por la onda de choque, es por el calor, es por los gases, es porque no hay oxígeno. Esto, ¿por qué se lo digo? Porque básicamente no hay manera de escapar a un flujo piroclástico si uno está en el camino. En otros casos podemos crear medidas de mitigación, pero en el caso de los flujos piroclásticos la única medida de mitigación es no estar ahí. Sí, así es, ¿verdad? Y esto se lo digo así de esta forma tan clara, porque es lo que les digo que tiene que entender nuestra población. Y al decir nuestra población, no solo la gente que vive en el volcán, sino las autoridades y en general todos, ¿verdad? Que hay muchos tipos de amenazas que nosotros podemos mitigar, podemos hacer algo, pero en el caso del flujo piroclástico, lo que nosotros conocemos en gestión de riesgo como vulnerabilidad, la vulnerabilidad es igual a la exposición. Si nosotros estamos expuestos, somos vulnerables. Entonces tenemos que quitarnos de ahí. Y ese quitarnos de ahí significa hacerlo con tiempo a través del ordenamiento territorial o hacerlo durante la emergencia, que es lo que llamamos evacuación. Bueno, los lahares. ¿Qué pasa con todo este material que se deposita? ¿Verdad? El volcán está prácticamente todo el tiempo sacando más material. Y luego se combina con otra situación. Nosotros somos un país muy lluvioso, extremadamente lluvioso, especialmente aquí en esta región donde están los volcanes. Nosotros le llamamos boca costa, y se da el fenómeno que, bueno, viene el viento húmedo del Océano Pacífico y justamente choca con el viento frío de la meseta central en esta zona. Entonces eso provoca una gran condensación. De hecho, el pronóstico para este año es que vamos a tener lluvias arriba de lo normal en toda esa zona, pero es una zona muy húmeda. Y bueno, yo me imagino que aquí llueve igual. Creo que aquí no tenemos problema para entender ese tipo de lluvia, pero es una lluvia torrencial, ¿verdad? Que a veces con personas de otras latitudes o de otras zonas donde no llueve de esa manera, les es bien difícil imaginar la intensidad con la que puede llegar a llover en una zona como esta, ¿verdad? Es impresionante. Entonces eso hace que el material volcánico baje arrastrado por el agua. Pero ¿qué sucede? Aquí también tenemos que entender el lahar. El lahar puede ser frío o puede ser caliente, como el de la fotografía. Este es un lahar caliente, ¿verdad? De hecho, lo que ven ahí saliendo es vapor de agua. Cuando todo este material, especialmente la parte muy fina del material, ¿verdad? No sé si ustedes, o aquí seguramente alguna vez les ha caído ceniza, bueno, no sé qué tipo de ceniza, pero me imagino yo que debe ser bastante fina también la del Nevado de Colima, del volcán de Fuego. Pero esta ceniza tan fina se mezcla con el agua y por la velocidad agarra una consistencia como que fuera cemento. Literalmente, ¿verdad? Ustedes ven como que fuera una correntada de cemento. ¿Qué pasa, verdad? Recordemos el principio de la flotabilidad de las cosas. Las cosas flotan no por su peso,
sino por su densidad. Si las cosas tienen menos densidad que el fluido donde están, entonces van a flotar. Entonces en estos lahares vemos unas rocas, pues fácil, de 5 metros, ¿verdad? Bajando a toda velocidad en el flujo. Entonces mucha gente, y estas son las cosas que les digo que nuestra población tiene que entender, dice, es que la fuerza del agua arrastró a las rocas. No es la fuerza del agua, es la fuerza de flotación, ¿verdad? Porque el flujo es muy denso. Ese flujo muy denso contiene más energía que lo que podría contener el agua, digamos, bajando a la misma velocidad. Entonces eso hace que un lahar sea también sumamente destructivo, ¿verdad? Un lahar puede sepultar una comunidad completa. Prácticamente tampoco hay medida de mitigación. Recordemos el caso quizá más emblemático de lahar es el de Nevado del Ruiz, ¿verdad? En Colombia, en 1986. 23,000 personas murieron, fueron sepultadas por el lahar. Entonces en el volcán de fuego tenemos lahares prácticamente cada vez que llueve. Lo que esperamos es que sean lahares pequeños, quizá moderados. Lo que nos da mucho miedo son los lahares grandes. Entonces hemos estado tratando de crear sistemas experimentales de detección de lahares con instrumentación infrasonido, con micrófonos. Básicamente son micrófonos que detectan el movimiento, que se producen ciertas frecuencias muy características, ¿verdad? Y eso permite que nosotros podamos saber que es un lahar el que viene bajando. Pero aún así este es otro fenómeno que prácticamente la única mitigación es quitarnos del camino. Bueno, entonces, ¿qué sucedió en el volcán de fuego el domingo 3 de junio de 2018? Aquí podría haberles mostrado muchos videos, pero creo que eso los pueden buscar ustedes mismos en YouTube, ¿verdad? Hay videos, pues, algunos son muy sensibles, ¿verdad? Podemos ver a las personas ahí, los cadáveres. Pero básicamente lo que pasó el domingo 3 de junio fue que hubo un flujo piroclástico, digamos que anormalmente grande. Alcanzó prácticamente los 12 kilómetros desde el cráter. Y bueno, alcanzó, digamos que 3 lugares poblados. El primero, donde está el punto rojo de arriba, que era un campo de golf y hotel, que pudo evacuar en tiempo, de hecho. Luego el punto rojo en el intermedio es la comunidad San Miguel Los Lotes. Este fue el que fue sepultado en su totalidad, el 100%. Y luego la aldea del Rodeo, que fue parcialmente destruida. Este flujo pues se presentó prácticamente sin aviso. Se tenía poca capacidad de monitoreo y bueno, sucedió la tragedia, ¿verdad? Bueno, dicen que queda poco tiempo, entonces si pasamos en la parte de izquierda, por favor, de la imagen. Esta es un antes y después de San Miguel Los Lotes, ¿verdad? La foto en medio. O sea, si ustedes ven, prácticamente desapareció, ¿verdad? Con el flujo piroclástico. Y aquí a la izquierda, en esta parte, este es el campo de golf. En el campo de golf, pues llegó a la parte, digamos, del restaurante, la piscina, destruyó varios apartamentos también. No murió nadie porque evacuaron. Allá es como quedaron los vehículos. Bueno, nos queda poco tiempo, entonces me voy a saltar un poco esto. Básicamente este es el recorrido del flujo piroclástico desde la cumbre del volcán, ¿verdad? Esta es una foto, ¿verdad? Imagínense, esto es lo que les digo, ¿verdad? Ahí no hay medida de mitigación que valga más que no estar ahí. Bueno, el flujo piroclástico, perdón, la erupción del 3 de junio empezó a gestarse alrededor de las 5 de la mañana. A las 11:30 de la mañana, la gerente del hotel Campo de Golf da la orden de evacuar el hotel. Básicamente ellos simplemente vieron el volcán, ¿verdad? Vieron el volcán, vieron que venían flujos piroclásticos bajando, ya habían evacuado
el hotel 7 veces, entonces para ellos digamos que era bastante normal. La 1, 12:55. Esta vez el volcán se hizo erupción completa. Estoy frente a la recepción y ya una parte del campo y de los grupos piroclásticos empezaron a entrar al campo de golf y hay fuego. Ya tenemos a todos los huéspedes evacuados y al 95% del personal. Solo faltamos el equipo de seguridad y algunos miembros del comité directivo. Nos vamos a retirar en este momento. Bueno, ese video lo tomó ella justo antes de salir. El flujo piroclástico fue tan grande. Bueno, esto literalmente es como es un flujo, ¿verdad? Es un fluido. Entonces, normalmente se canaliza en las barrancas que tiene el volcán, pero este era tan grande que simplemente rebalsó. Pero lo que estamos viendo ahí es el rebalse. No sé, no responde. Permíteme un momento. Si me hacen el favor de volver a donde estábamos antes. Bueno, entonces, bueno, básicamente, ¿cuáles fueron las causas del desastre? Creo que esta es la parte más importante. En primer lugar, la construcción del riesgo a lo largo del tiempo. Luego, cuando el volcán entra en un periodo de calma, en el año 1979 pasan 20 años de tranquilidad. En esos 20 años, bueno, quisiera ahondar un poco en esto, pero por cuestiones de tiempo va a ser así rápido. En esos 20 años se firma la paz en Guatemala, que estábamos en un proceso de conflicto, ¿verdad? Conflicto armado. Se firma la paz, algunas comunidades de gente que se expatrió, de hecho aquí en México, son repatriados, y son repatriados a fincas dentro del volcán, y se crean estas comunidades. Luego caen los precios del café a principios de los 90 y muchas fincas de café en las faldas del volcán dejan de producir café y las lotifican. Por eso el nombre, ¿verdad? San Miguel, los lotes, porque era una lotificación de una finca. Y las venden y la gente compra. Y entonces se comienza a dar un repoblamiento, digamos, del volcán que no sé por qué no hace el favor de pasar a la siguiente. Aquí está. Todos los puntos amarillos son comunidades de menos de 15 kilómetros de distancia del cráter. Es una gran cantidad, ¿verdad? De hecho, lamentablemente no tenemos el dato de cuántas personas viven ahí. Tenemos un estimado de 40,000 personas, pero es un estimado. Y la otra, les decía, bueno, lo ideal es hacer ordenamiento territorial, ¿verdad? Esto es lo que justamente no pasó, pasó todo lo opuesto, ¿verdad? La gente empezó a irse a habitar a un volcán activo. Que esto es algo que la gente dice, no, pero es que en otros lugares la gente vive cerca del volcán. Es que aquí no estábamos cerca. Por ejemplo, en el caso del campo de golf, está sobre el volcán, ¿verdad? Está justamente todavía en el volcán. Y luego la debilidad del sistema de monitoreo. Básicamente no existía monitoreo del volcán, no existía. Lo que existía eran unos observadores en el volcán, en 2 observatorios que tiene el INSIBUME, donde literalmente con sus ojos pues, veían la erupción, ¿verdad? Este día estuvo pues seminublado. Existían, por ejemplo, 2 sismómetros. Solo uno transmitía en tiempo real, pero tenía ya varios meses de no estar funcionando. Existían cámaras web, pero tampoco estaban funcionando. De hecho, estaba funcionando una, pero no era la mejor. Y luego la respuesta, ¿verdad? La coordinación con la Conred no era la ideal. Entonces, considerando esto, ¿qué estamos haciendo? Nosotros iniciamos el INSIBUME alrededor de agosto, septiembre del año pasado,
y empezamos a reestructurar el monitoreo volcánico. De hecho, actualmente sí estamos haciendo monitoreo. Contratamos más personal. Un gran problema que había es que los equipos que se instalaban normalmente para monitorear el volcán pues simplemente se dañaban, ¿verdad? Nunca nadie les daba mantenimiento. Ahorita ya hemos creado una unidad de mantenimiento, hemos aumentado el personal, tenemos 2 sismólogos volcánicos trabajando en el volcán, viendo el volcán a 24 horas del día, la sismicidad específicamente. Tenemos también monitoreos continuos de sensores remotos. Básicamente estamos monitoreando la radiancia, el dióxido de azufre. Tenemos también sensores de infrasonido. Y algo muy importante, vamos a pasar así rápidamente: la creación de un protocolo de INSIBUME con la CONRED. La CONRED, bueno, aquí tenemos a Eddie como representante de la CONRED. La CONRED es el SENAPRED de Guatemala. Es la protección civil. Estamos trabajando con el secretario ejecutivo un protocolo donde nosotros, como INSIBUME, los encargados de proveer la información de la amenaza, sepamos qué información enviar. Eso parece simple, pero no lo es, porque ellos necesitan información muy asertiva y muy específica para tomar acción. No es simplemente describir condiciones del volcán, ¿no? Sino es exactamente decirles qué está pasando. El volcán es muy grande y tenemos, como vimos, los diferentes fenómenos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Hay ceniza, hay explosiones, hay flujos piroclásticos, hay bajares. ¿Dónde están pasando? Para poder tomar acción. Entonces eso lo queremos plasmar en un protocolo que no existe a la fecha. Entonces decirles qué información, en qué momento la divulgamos, pero los momentos son sumamente importantes, ¿no? Y por qué canales de comunicación, muy importante. Para la erupción del 3 de junio prácticamente el INSIBUME estaba emitiendo sus boletines en Facebook y la CONRED los descargaba de Facebook, ¿verdad? Los boletines eran sumamente generales, no decían, de hecho la creencia era que podían bajar flujos piroclásticos del lado opuesto de donde bajaron. Prácticamente era una creencia porque hacia ahí habían descendido normalmente, pero luego se vio que bueno, realmente bajó el flujo piroclástico que nadie nunca había considerado, ¿verdad? De hecho, el proyecto BOSAI de la cooperación japonesa había trabajado ahí gestión de riesgo para volcanes en esos poblados, ¿verdad? Y simplemente los tomó igual por sorpresa. Entonces, esos fenómenos de construcción del riesgo necesitan mucho análisis, mucho estudio para realmente determinar una posible solución, ¿verdad? Y reducir realmente el riesgo. Bueno, este es un mapa de flujos piroclásticos que fue construido posterior a la erupción del 3 de junio. Eso no quiere decir que no hubieran antes. Sí existían mapas. De hecho, el mapa anterior, elaborado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, fue hecho en el 2001 y prácticamente es predictivo, ¿verdad? El flujo piroclástico llegó hasta donde el mapa decía que iba a llegar, que es, digamos, al rodeo, el poblado del rodeo. Se construyó este nuevo mapa donde participaron vulcanólogos de todo el mundo. Me imagino yo que Nick quizás estuviste involucrado en elaborar este mapa, ¿no? Y luego tenemos un mapa de amenaza de lahares para 2 escenarios, ¿verdad? Como les decía, esto depende de la lluvia. Entonces, si tenemos lluvia moderada, y tenemos otro para lluvias intensas que puede aún alcanzar más distancia de los lahares. Bueno, esa es la experiencia. Creo que hay mucho que contar todavía, pero siempre uno va a estar corto de tiempo, ¿verdad? Entonces, si ustedes, no sé si va a dar tiempo para preguntas ahora, pero yo aquí estoy disponible, dispuesto. Igual ustedes me pueden escribir, me pueden llamar, y ojalá puedan visitarnos también y conocer más de esta experiencia. Creo que es muy importante que aprender, ¿verdad?, de las experiencias de otro lado para que nosotros podamos enriquecer nuestros propios procesos. Gracias.